Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica. Tenemos un programa muy interesante el día de hoy, no se lo pueden perder. Leslie, muy buenos días. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenos días. Hablaremos hoy día de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y su asociación con el tabaco. La EPOC. El EPOC famoso. Muy bien. También vamos a hablar sobre qué debemos hacer ante un sismo. Ayer volvió a temblar la tierra, un temblorcillo un poco más fuerte, suavecito, pero igualito está presente. Los bomberos nos enseñan qué debemos hacer cuando ocurre un sismo. Empezamos la Junta Médica. Bueno, les he comentado algo interesante, ¿no? Porque dice, ¿qué hacer ante un sismo siempre y cuando si sentimos el temblor? Claro, porque el día de ayer, el temblor que hubo en la tarde, mucha gente lo sintió como que se hubiera pasado en la noche, como si hubiera pasado un camión, algo así, nada más. Pero igual hay que estar preparados porque estamos en diferentes alturas, las personas van a actuar diferente ante un sismo. Hay personas que han estado, por ejemplo, en el sismo de Yungay y están ahora un poco aterrados, cuando sienten un temblor salen corriendo y no atan ni desatan. Entonces justamente hay que apoyar a esas personas y la familia debe hacer un plan conjunto para poder actuar en forma ordenada y todos salvarse tranquilamente. Claro, no enseguida, nuevamente les vamos a decir qué es lo que usted debe tener en su mochila de emergencia, que no debe faltar en cada casa del Perú. Así es. Hoy, nuestro tema del día, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Empiecen a enviarnos todas sus consultas sobre este tema porque los médicos invitados van a responder todas sus dudas. ¿Qué más tenemos? Vamos a hablar con los bomberos sobre lo que es actuar en un sismo. El sismo puede ser de muchos grados y hay que tener precaución en todo. Hemos visto pues que la mochila de emergencia todo el mundo tiene bien guardada y vamos a ver ahora qué usar ahí. Además, el viernes 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Ese día tocaremos ese tema, pero hoy también justamente vamos a hablar de EPOC y una de las principales causas de desarrollar esta enfermedad que no tiene cura es el fumar tabaco. Y también aprovechamos porque el viernes 31 es el simulacro nacional de sismo. Tenemos que participar. La mayoría de personas llega a la hora del simulacro, no hacen nada y después cuando ocurre algo, nadie me informó qué hacer. Así que ya saben, ese día la Junta Médica 10 en punto, 9:59 estamos terminando porque a las 10 todos afuera a cumplir con el simulacro nacional. A ver, ¿qué es la enfermedad obstructiva crónica, EPOC? Lo vamos a ver a continuación con la siguiente claqueta. A ver, se caracteriza por el daño permanente en los tejidos de los pulmones, lo que hace difícil la respiración, La EPOC triplica las posibilidades de tener cáncer de pulmón, Leslie. Sí, mira, es una enfermedad en la cual el pulmón comienza a distenderse, comienza a perder funcionabilidad y el oxígeno que ingresa poco a poco es más escaso y hay que requerir de tratamientos ya especializados que los colegas neumólogos están viendo y que nos van a ayudar. Y asimismo también podría producir cáncer y es algo manejable de un inicio, dejando el tabaco y con los consejos que ahora nos van a dar los colegas. Y vamos a conocer a nuestros médicos invitados el día de hoy aquí en la Junta Médica. Por un lado tenemos al doctor Renato Casanova, neumólogo del Hospital 12 de Mayo, y también al doctor Javier Manrique, oncólogo, director del Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Cáncer del INEN. Doctores, muy buenos días, bienvenidos a la Junta Médica. Decíamos al inicio del programa que una de las principales causas de desarrollar esta enfermedad es fumar el cigarro, fumar tabaco. En nuestro país se considera que realmente somos fumadores en comparación con otros de la región. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, en primer lugar, muy buenos días y agradecidos por la gentil invitación para poder conversar sobre ese tema tan importante como es el tabaquismo y los riesgos y las enfermedades producidas por este mal hábito, Lo primero que tendríamos que decir es que el tabaquismo es una enfermedad que cada vez está incrementándose más a nivel mundial. Si bien en el Perú los datos que nos dicen es que el consumo de cigarrillo por nuestra población no tiene los ribetes que tienen en otros países, pero se está incrementando de manera progresiva y podemos afirmar que por lo menos 24 personas de 100 han fumado en el último año, es decir, tiene una prevalencia del 24%. Esto me indica de que hay un incremento riesgoso
al consumo de cigarrillo y que obviamente va a exponer a poder desarrollar múltiples enfermedades, ya sea enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer, que es juntos son las enfermedades crónicas relacionadas con el aspecto neumológico que matan más a la población, y si a eso tenemos que agregarle además pues problemas cardiovasculares, tenemos que agregarle problemas en la fertilidad en la mujer, tenemos que agregar también problemas de disfunción sexual en el varón, es decir, existen múltiples enfermedades asociadas al mal hábito del consumo de cigarrillo. No, doctor, pero también hay otro factor de riesgo aquí en nuestro país, y es que muchas familias del Perú aún cocinan a leña, ¿no? Y encontramos estas cocinas en el interior de sus viviendas. Usan biomasa. Eso es muy interesante. Ante todo, gracias por la invitación y buenos días. Aproximadamente entre 36 a 40% de la población peruana cocina con la leña, no solamente con la leña, carbón y con un elemento conocido como la bosta, que es el excremento de ganado seco, y que justamente este es uno de los más dañinos. Esto sobre todo en la sierra, en el norte y en la selva de nuestro país. En la sierra el problema es mucho mayor porque las cocinas son a techo cerrado, dadas las temperaturas bajas de alrededor. Y lo más interesante del caso es de que este humo de la leña está expuesto desde edades muy tempranas de la vida, porque vemos cómo la mamita se acompaña de las hijas y de los hijos mientras cocina los alimentos, y estamos viendo con preocupación casos de EPOC en gente relativamente joven. Así que esto de aquí es un problema realmente que tenemos que tomar en cuenta. Creo que sí. Doctor, ¿y qué nos dice de los fumadores pasivos? Mucha gente dice, yo no fumo, mi mamá no fuma, mi tío no fuma, pero tiene cáncer de pulmón o tiene EPOC. Bueno, ahí habría que mencionar un tema que es muy importante. En primer lugar, ¿qué es lo que se lleva a los labios el fumador? Es la hoja del tabaco que ha sido procesada, quemada, procesada industrialmente para poder ser consumido. Cuando se consume el cigarrillo existen dos fases, la fase particulada y la fase gaseosa. La fase particulada, que sabemos que afecta predominantemente al fumador directo, y la fase gaseosa, que además de afectarlo a él, también afecta a las personas que están en su alrededor. ¿Por qué hablamos de afectar? Porque la hoja del tabaco tiene múltiples componentes, múltiples productos químicos. Dentro de ellos hay uno que es la nicotina, que es la que produce la adicción. Pero el resto de productos, el monóxido de carbono, dióxido, alquitrán, la brea en buena cuenta, estos son aquellos que van a incidir para el desarrollo de enfermedades, y específicamente en el caso mío, hablando desde el punto de vista oncológico, el cáncer de pulmón y de todo el trayecto que toma el humo de tabaco hasta llegar al pulmón. Entonces vamos a tener cáncer de labio, cáncer de lengua, cáncer de cavidad oral, cáncer de laringe, de esófago, y curiosamente en áreas donde aparentemente no están expuestos vamos a encontrar cáncer gástrico, cáncer de riñón, cáncer de cuello uterino. Entonces fíjense cómo el consumo de cigarrillo puede afectar. A la pregunta específica, no solo está expuesto a las sustancias tóxicas, carcinogénicas, el fumador, sino también el entorno. Por eso nos preocupamos mucho del humo de segunda mano, de aquel fumador involuntario, el hijo, la esposa, que está fumando sin llevarse el cigarrillo a los labios porque el esposo es el que sí se lo está llevando a los labios. Doctor, y rápidamente, ¿qué hay del cigarrillo electrónico? Cuando hablamos nosotros de la adicción, estamos hablando específicamente de la nicotina. ¿Qué ha pasado con el manejo de la adicción? Pues este manejo de la adicción ha visto como una forma de controlar desde el punto de vista médico y farmacológico es reducir gradualmente la cantidad de nicotina para lograr de esa forma la reducción de la adicción. Entonces, esto que es un proceso ha sido utilizado por la industria también. Entonces, con un supuesto, entre comillas, subrayado y resaltado con rojo para ayudarnos, pues lo que han hecho es generar una suerte de cigarrillo electrónico. ¿Qué cosa es el cigarrillo electrónico? Es básicamente una pequeña ollita que es calentado con una pila, ya tenemos varios componentes allí que contaminan el medio ambiente, y que en esa ollita lo que hay es nicotina con algunos otros productos, glicerina y además saborizantes, que es lo que ha hecho que este producto sea muy atractivo para el joven y el adolescente. Entonces, ¿qué estamos viendo? De que
que estamos generando adictos bajo el supuesto que nos están ayudando más bien a reducir la adicción, cuando estamos viendo que es un efecto más bien rebote, porque aquel que consume el cigarrillo electrónico y que está consumiendo nicotina, a su vez se está generando adicción y puede regresar también al consumo del cigarrillo. Entonces, muy peligroso. En Estados Unidos ya hay serias restricciones, se ha suspendido su venta en adolescentes, sobre todo por la asociación del atractivo, que es los saborizantes. Claro, no, bueno, muy bien. Antes de irnos a la pausa, tenemos más información que compartir con ustedes, ¿no?, sobre nuestro tema del día, que es la EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar crónica, atención, se desarrolla lentamente y esta puede ir empeorando con el transcurso del tiempo. En casos graves, ¿no?, la EPOC puede impedir realizar actividades elementales como caminar, cocinar o encargarse de su cuidado personal. Sí, porque muchos de estos pacientes al final van a depender de oxígeno, van a estar pegados, conectados a una máquina de oxígeno y obviamente no pueden hacer sus actividades normalmente. Muy bien, hacemos una brevísima pausa en Junta Médica, pero han visto, ¿no?, al ladito de su pantalla aparece durante toda la hora del programa el número de la línea médica, así que si ustedes quieren comunicarse con la Junta Médica, recuerden que pueden llamar a ese número. Ahí está, el 619-0747. Esperamos sus consultas y regresamos. Estamos hablando de la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay dos formas principales, bronquitis crónica y enfisema. Nuevamente, si usted se acaba de enganchar recién a la señal de TV Perú, recuerde que estamos con los médicos aquí en la Junta Médica. Por un lado, por supuesto, el doctor Leslie Soto, médico internista del Hospital Cayetano Heredia. También nos acompaña el doctor Javier Manrique, oncólogo, ¿no?, y también el doctor Renato Casanova, neumólogo. Doctores, dos formas principales, ¿de acuerdo? Bueno, es, digamos, la información más generalizada, pero han aparecido nuevas formas de EPOC. Las clásicamente conocidas son la bronquitis crónica, el paciente que tiene episodios de tos, flema en abundancia, mucha dificultad respiratoria que finalmente lo tiende a postrar, a limitar sus actividades básicas, y que sufre de complicaciones cardíacas tempranamente, hacen una insuficiencia cardíaca. La calidad de vida es muy baja. Pero hay el enfisema. El enfisema son pacientes muy disneicos. ¿Qué significa disnea? Tienen mucha agitación al hacer cualquier tipo de actividad. Al comienzo, subir escaleras, caminar 100 o 200 metros, y a medida la enfermedad va avanzando, prácticamente no pueden ni peinarse, ni bañarse, ni siquiera alimentarse. Estos pacientes tienen tos y muy poquita flema, pero se agitan mucho y tienen una característica en su piel, tienen un color rosado, por eso se le llamaba al enfisematoso el soplador rosado, mientras que al bronquítico crónico, que tiene un aspecto más azulado, se le llama el abotagado azul. Entonces, estas dos formas fueron las más frecuentes, pero han aparecido con los años nuevas formas de EPOC debido a que se han determinado nuevas causas. ¿Tuberculosis, decía? La tuberculosis puede provocar en sus secuelas problemas de EPOC. El asma bronquial mal manejada por muchos años. No quiero inhaladores porque me choca al corazón o a los huesos. Bueno, te estás condenando a hacer EPOC. La contaminación ambiental, que es tan importante, te puede llevar a EPOC. Entonces, digamos que han aparecido nuevas formas, pero las dos que hemos presentado acá son las más importantes. Doctor Manrique. Yo quisiera resaltar algo. Estamos leyendo aquí, estamos viendo que en la pantalla no dice enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces aquí lo que quisiera resaltar es la última palabrita, crónica. Eso significa que es una enfermedad que toma mucho tiempo. Y estamos justamente en esta fase en salud, en lo que llamamos una transición sanitaria, en la que estamos dejando atrás algunas enfermedades de tipo infecciosas y sobre todo agudas para pasar a enfermedades crónicas de larga evolución, producto de una exposición prolongada a agentes que van a desarrollar enfermedad. Y uno de los agentes por excelencia que desarrolla enfermedad en diferentes ámbitos, tiene un amplio espectro de generación de enfermedades, es el tabaco. Puede generar
enfermedades respiratorias, enfermedades como cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades ginecológicas y también de la esfera sexual. Entonces estamos hablando de una enfermedad crónica producto de una exposición y esto lo resumimos con estilos de vida poco saludables. Entonces estamos a puertas el día 31 de mayo del Día Mundial sin humo de tabaco. Y el objetivo central aquí también es erradicar de la faz de la tierra el consumo del cigarrillo. Ya existe un convenio generado por la Organización Mundial de la Salud para poder tener un convenio marco para el control del tabaco. Ya el Perú fue uno de los primeros en firmar este convenio y luego fue también ratificado en el Congreso. Y en la actualidad lo que se está evaluando es un monitoreo de cómo está llevando hacia adelante este control de tabaco a través de algo que llamamos el Empower, que son siglas, un acróstico en inglés que nos habla sobre el monitoreo de todas las funciones, luego la protección de la ciudadanía para evitar que fume y también evitar que los que no fuman no se expongan al humo de segunda mano. Además estamos allí ofreciendo ayuda para la cesación del consumo de tabaco. Estamos informando también a la comunidad sobre los daños que produce el tabaco a través de ¿qué? De advertencias sanitarias. Entonces justo comentábamos con el doctor y decíamos que las cajetillas de cigarrillo ahora ocupan el 50% con imágenes sobre temas de la enfermedad y el daño que produce el tabaco. Entonces todo aquel que vaya a comprar su cajetilla de cigarrillo va a observar esto. Advertencias sanitarias, medidas de control. Estamos también haciendo cumplir todas las prohibiciones asociadas a la publicidad, la promoción y el patrocinio del consumo de cigarrillo para restringirlos y generando también un incremento de los impuestos en el cigarrillo. Entonces, una vez que logremos todo ello, vamos a encontrar una mejoría de los estilos de vida, vamos a reducir las enfermedades crónicas y vamos a tener por lo menos una reducción de los EPOC que sean inducidos por el tabaco. De repente otros factores habrán, pero el de tabaco va a reducirse notablemente. Muy bien. Leslie. Sí, entonces justamente tenemos pacientes que han estado expuestos al cigarro, pacientes que han estado expuestos a biomasa, pacientes que no fuman pero están alrededor de los fumadores y otras enfermedades infecciosas como tuberculosis o también asma. Y esto va a dar justamente lo que vemos aquí en pantalla, que dice toser constantemente, tos del fumador. Hay mucha gente que dice yo tengo tos normal. Entonces no se van a chequear, no existe tos normal. Hay falta de aire para hacer actividades cotidianas, que a nadie le debería de faltar. Producción excesiva de mucosidad. Todo el mundo producimos un poco de moco diariamente, hacemos y listo. Pero estos pacientes producen mucha mayor cantidad y dificultad para respirar. Hay más. Por lo tanto, todas estas personas deben buscar ayuda rápidamente, no pueden respirar profundamente, suenan silbiditos como un paciente asmático y presión en el pecho. Entonces estos pacientes cuando van, doctor, a la consulta, ¿qué es lo que piensa que tienen? ¿Cómo empieza el tratamiento, el manejo? Bueno, el diagnóstico. Bueno, primero tenemos que abordar este problema desde una cuestión macro. Resulta que el paciente tabaquista primero no acepta su condición. Y él le va a decir, yo fumo una cajetilla al día, 2 de vez en cuando, pero no soy adicto al tabaco. Yo lo controlo. Yo lo controlo, primero. Número 2, el ambiente familiar. ¿Qué le regalan al tabaquista el día de su cumpleaños? Cigarros, ceniceros y encendedores. La familia. Puro. Número 3, exacto. Número 3, llega a los médicos, rara vez a los neumólogos. Somos 500 neumólogos en el Perú promedio. Somos 32 millones de personas en el Perú. Entonces van a médicos no neumólogos y le dicen, doctor, quiero hacerme un chequeo porque me canso un poquito al subir de un piso a otro. Entonces el colega lo ausculta, le pide una plaquita de tórax y le dice, uy, tus pulmones que están limpios, tu placa se ve bien, por suerte estás aparentemente sano. Y el paciente dice, es que yo me alimento bien, estoy tranquilo. Entonces, lo primero que va a hacer es, llegando a su hogar, es fumarse una cajetilla en nombre del doctor que le acaba de evaluar. No, al paciente que tiene el antecedente de tabaquismo se le debe dar una evaluación más integral, una evaluación neumológica, una evaluación funcional respiratoria, con una espirometría y una tomografía de bajo voltaje, no una simple placa de tórax. Porque no solamente que hay que diagnosticar el EPOC, el problema, como dice el doctor, del cáncer de pulmón, claro, que también puede estar ahí y tranquilamente coexistir. Entonces, tenemos que partir de ahí y tenemos que también decirle que la única medida terapéutica que ha demostrado aumento a la supervivencia es dejar de fumar.
Ningún inhalador ni pastilla va a hacer que el paciente viva más si solamente deja de fumar. La medicación que se da es para mejorar su calidad de vida y de esa manera darle un confort mayor durante el resto de tiempo que esté con nosotros. Sí. Ya lo que los pacientes no saben es que el cáncer que van a presentar son cánceres periféricos, por lo tanto tienen más tiempo de evolución. A diferencia de los cánceres más centrales que hacen más bulla, tosen más, obstructivos, entonces el control debe ser más seguido. Bueno, reforzar lo que ha dicho el doctor es algo muy claro. Si queremos hacer un programa de tamizaje, de detección temprana de cáncer de pulmón, lo primero que tendremos que decir que en este momento no hay. No hay. La famosa placa de tórax o radiografía de tórax no sirve para detectar cáncer. Cuando encontramos tumores mediante radiología de 1 centímetro, tan solo hablemos de 1 centímetro, la posibilidad de estar vivo al año es del 10%. El 90% fallece en ese año. Entonces, primero tenemos que ver eso. Segundo, si yo quisiera tener algún programa de tamizaje, primero tendría que focalizar en poblaciones de alto riesgo. O sea, ya no solo a todos, sino a quienes voy a hacer el programa de tamizaje. Tengo que ver a aquellos que fuman más. Entonces, existe una fórmula para calcular el paquete año, que nosotros lo decimos, cuántos años fuma, qué cantidad de paquetes para tener ese cálculo y ese estimado. Y en esa población hacer un programa de tamizaje con tomografía lineal de baja dosis para permitir identificar lesión. Pero aún así vamos a tener falsos positivos y falsos negativos. Es decir, vamos a decirle hay algo cuando no hay y también le vamos a decir no hay nada cuando hay. O sea, es riesgoso. Por lo tanto, la medida más adecuada, y también lo ha mencionado el doctor, y es importante resaltarlo, la medida más importante es evitar iniciar el mal hábito del consumo de cigarrillo. Y si ya lo inició, inmediatamente abandonarlo. Y si hay dependencia, iniciar el proceso de cesación. Tenemos una consulta, doctores, ¿no? Consuelo llamó desde Chorrillos. Tengo 64 años y me ha dado TBC en 2 ocasiones, en el 72 y en el 88. Ambas fueron tratadas con inyecciones y me recuperé. ¿Me puede dar fibrosis pulmonar a raíz de esta enfermedad? Bueno, es una pregunta muy interesante y que también se relaciona con el tema de hoy. La tuberculosis pulmonar, una vez tratada con medicamentos, la pregunta es, ¿se cura completamente? Desde el punto de vista de matar a la bacteria o al bicho, sí, pero el pulmón no siempre queda igual y pueden quedar cicatrices. Cuando hablamos de fibrosis pulmonar, hablamos de cicatrices en el pulmón, muy diferente a decir enfermedad intersticial pulmonar difusa, que es la fibrosis completa de los 2 pulmones, que es la muy temida por las personas en general. Pero también, como hemos visto hoy día, puede generar problemas de EPOC. Mi recomendación, estimada señora, es que acuda a un neumólogo, que le hagan una tomografía y le hagan una prueba de función pulmonar, que es inicialmente la espirometría. Y con ello van a aclarar si realmente hay este problema de fibrosis asociada. Mucha gente tiene secuelas de tuberculosis y vive completamente normal. Sí, por supuesto que sí. Muy bien. Sí, estaría más indicado, doctor, una tuberculosis miliar quizás. Claro, esa es una muy buena, claro, cuando hay tuberculosis miliar, que es la tuberculosis que ha llegado al pulmón por la sangre, inicialmente llegó al pulmón, se va a la sangre y regresa, daña los 2 pulmones y si no damos el tratamiento con corticoides adecuados, terminan haciendo fibrosis, ahí sí severas, ¿no? Pero no nos queda muy claro si puede ser esa la forma, ¿no? Muy bien. Otra consulta. Ahí está. A ver, Kenny dice, he trabajado como conductor para una mina y en el transcurso me faltó el aire. Empecé a toser con mucha flema e incluso llegó a salirme sangre de la nariz. Me han diagnosticado bronquiectasia. ¿Qué cuidados debo tener? Esto es una pregunta muy interesante que trae a colación un problema que viene a ser las neumopatías ocupacionales. Si el caballero ha trabajado en una mina y no ha utilizado protección respiratoria y lo ha hecho por un periodo mayor de 5 a 10 años, debe haber respirado el polvo de los minerales y de las partículas de las rocas que han estado en ese momento extrayendo. Puede generar inicialmente lo que conocemos como la silicosis, y hay un elemento muy importante que es el asbesto, que se relaciona mucho también a cáncer de pulmón y a problemas de EPOC. ¿Qué son las bronquiectasias que pregunta el señor Kenny? Son dilataciones anormales de los bronquios. Se acumula mucha flema, le sirve y le ronca el pecho. Un paciente con bronquiectasias no necesariamente tendrá EPOC.
Y caso contrario, un paciente con EPOC no tendrá necesariamente bronquiectasias. Tenemos que hacerle evaluación. Cuidados. Primer cuidado, señor Kenny, vacúnese. Vacúnese contra la gripe, todos los inicios de estación. Vacúnese contra el neumococo. Lávese las manos antes de ingerir alimentos. Muchas de las infecciones respiratorias son por contagio aire-aire, pero muchas son por mano sucia. Yo subo a la combi, subo a la cúster, cojo el pasamano y con esa mano sucia me como la galleta y ya agarré un cuadro viral o por ahí una infección bacteriana. Y una evaluación mensual con un neumólogo de cabecera. Muy bien. A ver, el doctor Manrique. No, yo justo viendo la siguiente pregunta, yo creo que aquí el especialista es el doctor neumólogo. Estamos viendo allí que no es ni fumadora, no tiene tuberculosis, entonces ahí la pregunta es, ¿qué cosa puede haber sucedido? Y es lo que me ha estado mencionando, contaminación ambiental, el entorno poco saludable, que es lo que pueda generar también el desarrollo de enfermedad, no necesariamente el fumador. Siempre nosotros decimos en muchas formas de cáncer, cuando conocemos el agente causal, decimos que es necesario que esté el agente causal, pero no es suficiente. Entonces, igual sucede aquí. Cuando queremos hablar de alguna enfermedad, es necesario que, pero no es suficiente porque hay otros cofactores que sumados van a llevar al desarrollo de enfermedad. Y claro. En ese manejo sí es ya... Entonces, ¿me permites para ver? Dice, mi mamá tiene 56 años y le han diagnosticado bronquiectasia. Ella no es fumadora ni ha tenido tuberculosis. ¿Qué tratamiento necesitaría? Podría ser EPOC. En muchos lugares la literatura menciona más enfermedades respiratorias, no tanto como TB, ¿no? Porque no tiene mucha TB en otros lugares. Entonces, cualquier infección respiratoria podría dar la bronquiectasia también. Exacto. Bronquiectasia, como lo comenté, es una dilatación bronquial irreversible que tiene múltiples causales. En nuestro país la tuberculosis es la primera, pero también puede ser resultado de infecciones bronquiales crónicas o de neumonías anteriores. Como comentaba también el colega, la contaminación ambiental es algo muy importante a tomar en cuenta. ¿Podría ser EPOC? Podría ser, habría que hacer la evaluación funcional respiratoria y habría que ver el grado de EPOC, algo muy importante. EPOC se diagnostica, pero hay clasificación de EPOC, desde leve hasta las severas, y según la gravedad hay diferente tipo de manejo o tratamiento. Ok, muy bien, queda claro. Entonces, a ver, rápidamente vamos a repasar cuáles son los factores de riesgo, aunque ya los hemos estado comentando desde el inicio del programa. Estos son los síntomas en fases avanzadas. Luego vamos a ver lo de los factores de riesgo. Ahí están de nuevo los factores de riesgo. Nos ponemos de acuerdo. A ver, fumar, punto número 1, exposición a ciertos gases o emanaciones en el trabajo, exposición a cantidades considerables de contaminación, cocinar con leña o carbón sin ventilación apropiada. Y ese es un problema, ¿no? Porque veíamos en algunas de las imágenes, ¿no?, que acompañaban la explicación de los doctores cuando hablaban de las personas que cocinan con leña. Son casitas muy pequeñas que en realidad es una sola habitación, ¿no? Y en esa misma habitación duermen, cocinan, etc., ¿no? Y hay una ventana minúscula. Entonces realmente el humo no tiene por dónde salir. Exacto. Esta problemática no es nueva, se conoce hace muchos años, incluso ya ha habido proyectos para incentivar el desarrollo de cocinas mejoradas, que son cocinas en donde todo está sellado y el humo de la combustión sale fuera del ambiente y no nos exponemos a este elemento. Permítame dar 3 puntos importantes con respecto a lo que estamos hablando. Primero, el cáncer de pulmón es un cáncer no el más frecuente como el cáncer de mama o el de estómago, pero es el que más mata. ¿Y por qué más mata? Porque se diagnostica muy tarde y por una cuestión muy sencilla, el pulmón no duele. Así que cuando yo voy a sentir dolor de pecho por un tumor es cuando ya está suficientemente grande y probablemente enraizado. Punto 1. Punto 2. ¿Por qué incidimos tanto en evitar que a un paciente le dé EPOC? Porque si tienes el diagnóstico de EPOC, ya no tienes cura. Tienes un tratamiento crónico para mejorar tu estilo de vida, pero la enfermedad ya no tiene una cura adecuada. Podrás vivir muchos años y probablemente muy bien si sabes cuidarte, pero la enfermedad sigue un proceso y sigue un avance. Voy a dar un ejemplito muy pequeñito. Un comediante mexicano muy conocido, fumador conocido, que vino al Perú el año 2009 y se presentó saltando y haciendo sus piruetas en diferentes teatros de Lima, y muere en 2014 conectado a un balón de oxígeno. Él había dejado de fumar casi 20 años antes de su muerte.
¿Qué significa? Que le dijeron que tenía EPOC, dejó de fumar, pero ya fue tarde. Y a pesar de todo el dinero y cuidados que tuvo, la enfermedad se lo llevó. Por eso es importante la prevención de esta enfermedad. Muy bien. Nosotros vemos que hay diferentes factores que van a jugar un rol importante y estamos viendo aquí exposición a gases, dónde vive. Entonces, eso siempre nos hace a nosotros regresar un poco al concepto de lo que es salud pública, ¿no? Y salud pública no solo es el hecho de ver población enferma, sino sobre todo evitar que la población enferme. Y a esto le llamamos prevención primaria cuando conocemos los factores de riesgo. Pero también existen algunas condiciones para que la persona esté en el rango supuesto de normalidad. Y esto le llamamos las determinantes de la salud. Uno de los factores más importantes de las determinantes de la salud son las determinantes de tipo sociales y económicas. Entonces estamos hablando que una persona vive en una casita muy cerrada, con una sola ventanita, y que es la habitación donde duermen, comen, cocinan, hacen de todo allí, y eso justamente es un indicador de pobreza, una determinante social que predispone al desarrollo de enfermedades, en este caso por la inhalación de sustancias tóxicas y contaminantes. Por el otro lado, tenemos otras determinantes sociales que van a generar otro tipo también de enfermedades y los factores de riesgo. Entonces, yo quisiera únicamente incidir en los factores de riesgo específicamente de tabaco, asociado con cáncer, EPOC y otras enfermedades que ya hemos mencionado, y recordar que todos nosotros debemos ser militantes activos en la lucha contra el tabaco. Este 31 de mayo es el Día Mundial sin humo de tabaco. Quisiera recordar y reforzar ese concepto. Nosotros como Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas hemos generado algunas acciones que me parecen muy importantes. Hemos logrado la colaboración de la empresa privada, de una cadena de supermercados, que ese día no van a vender cigarrillos en ninguna de sus tiendas a nivel nacional y en ninguna de sus asociadas. Entonces vamos a obtener esto. Hay un compromiso formal de esta cadena de supermercados, van a participar con nosotros. Existe también a nivel del Ministerio de Salud la generación de un foro contra el tabaco para buscar desarrollar una nueva ley de tabaco que bloquee la nueva tecnología, los cigarrillos electrónicos, los actuales, el humo del tabaco calentado que también se está produciendo y que son nuevas amenazas para la salud y que lo está generando la industria tabacalera. Muy bien. Qué información tan importante la que nos están brindando los doctores el día de hoy. Tenemos que hacer una pausa chiquita, pero ya regresamos con más aquí en Junta Médica. No se muevan. En nuestro tema del día, porque lo que vamos a presentar también es muy importante, Leslie. Claro que sí, vamos a ver qué hacer durante un sismo. Cuando empiece el ruido, a dónde ir, qué hacer, dónde nos ubicamos, qué agarramos, cómo salimos, todo eso nos van a explicar ahora. Los bomberos nos dicen. Nuevamente Junta Médica con la compañía de bomberos para estar siempre alertas e informados. Y esta vez estamos con el teniente Cristian, que nos va a comentar cómo debemos actuar en caso de sismo. Y en esta oportunidad si nos encontramos en un interior, por ejemplo, cuáles son las zonas seguras en nuestra casa y cuáles las zonas no tan seguras. Primero, a veces parece un poco complicado, es mantener la calma. Manteniendo la calma vamos a ver realmente qué es lo que tenemos que hacer o lo que debemos de hacer. Luego tenemos que identificar las zonas seguras de donde nos encontremos, en nuestro hogar o en la empresa. ¿Cuáles son las zonas seguras? Los marcos de las puertas o si no las columnas. Lo otro, tenemos que identificar los riesgos a los que estamos expuestos. Como que, por ejemplo, ahorita estamos viendo vidrios. Estos vidrios de alguna forma pueden reventar, por el movimiento telúrico y nos pueden causar daño. De repente ir tapándome la cara porque puede reventar el vidrio y luego ya me pongo en la zona segura. Hemos escuchado varias veces que el marco de los ascensores es bastante seguro. ¿Eso es real o no tanto?
De alguna forma sí es seguro porque es un marco, pero tener cuidado porque de repente nos inclinamos un poco hacia la puerta y no sabemos en qué momento se puede abrir esa puerta, ¿no? Perfecto. ¿Y qué sucede con el conocido triángulo de la vida? ¿Se puede aplicar aquí en Perú? No, aquí no. Lo que pasa es que el triángulo de la vida es un concepto que se usa mucho en Estados Unidos, pero la diferencia allá con la de acá es que nuestras viviendas o la construcción de las casas acá son de adobe, de quincha, entonces hay muchas probabilidades de que haya un derrumbe. Entonces no es muy seguro hacer ese triángulo de la vida. Si yo me encuentro en el 8º piso de un edificio, ¿debo bajar las escaleras? ¿Cómo debo bajarlas? ¿Es recomendable quedarme? ¿Qué es lo que debo hacer? Claro, primero me quedo donde estoy identificando la zona segura. Me coloco en el marco de la puerta o si no en la columna y una vez que pase el primer movimiento telúrico antes de que vengan las réplicas, comienzo a bajar, muy despacio. ¿Cómo? Pegado siempre al lado derecho de la escalera. Porque en el otro lado, en el lado izquierdo, en la parte central, voy a dejar ese espacio para que siempre vamos a encontrar personas desesperadas que bajen rápido o que bajen corriendo. Entonces a esas personas que no van a mantener la calma y que lo van a hacer, le dejamos ese espacio y bajamos en fila, muy despacio. No pensando que voy a llegar rápido al primer piso, sino primero al séptimo, luego al sexto y si nos agarra una réplica, donde esté, me ubico en la zona segura. Bajo una planta, espero. Claro, Bajo la siguiente, espero. Sí, en Justamente para estar atento al tema de las réplicas. Claro, y porque yo no sé que los riesgos que están en un piso, no sé si abajo de repente puedan haber más riesgos o qué sé yo. ¿Qué es lo que debemos hacer si un sismo nos agarra justamente en un ambiente, bueno, exterior? ¿Qué pasa si estamos dentro de un auto? ¿Qué sucede si estamos en un parque, cerca de un poste, cerca de un árbol? ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer primero es identificar una zona segura. Lo que normalmente debería haber es una señalización en forma de S, circular, y nos debemos de colocar ahí. Ahora, si estamos caminando y nos encontramos cerca de postes, árboles, casas, vidrios, qué sé yo, alejarnos. Por eso es que lo ideal es ponernos en el centro de donde nos encontremos. Por ejemplo, acá tenemos una zona amarilla, entonces deberíamos ubicarnos más Claro, o menos. exacto. Más o menos aquí unos cuantos metros para poder estar seguros. A muchas personas les ha sucedido, estamos manejando y de pronto nos damos cuenta que hay un movimiento telúrico. Bueno, nos podemos dar cuenta porque las personas, como van a salir, van a ponerse muchas veces en el centro de la pista. ¿Qué es lo que hago? Disminuyo mi velocidad, freno, ¿ok? Pongo el freno de mano, enciendo mis luces intermitentes, puedo yo salir de mi auto y ubicarme en una zona segura. Si yo de repente estoy manejando al costado de un parque o algo que no es muy inseguro, puedo mantenerme en mi auto, porque ahí voy a estar seguro. Por favor, tenemos que mantener la calma. Si nosotros nos desesperamos y pensamos que esto se viene abajo y que tengo que salir de donde estoy, vamos a desesperarnos por completo y no vamos a pensar qué es lo que debemos de hacer. Entonces, por favor, hay que mantener la calma e informarse. No solamente estamos los bomberos, personal de defensa civil, sino todo. Ahora tenemos acceso a mucha información y hay que saber qué es lo que tenemos que hacer en caso de sismo. Perfecto, Cristian, muchísimas gracias. Realmente toda la información que nos has brindado ha sido súper importante para tener en cuenta que ante un sismo debemos ubicar una zona segura y siempre mantener la calma. Así que cerramos nuestra ruta de la salud aquí con los bomberos para estar siempre alerta. Gracias. Cristian. Ahí está, muy bien. A ver, doctores, ustedes que trabajan en hospitales grandes, ¿cuál es el protocolo a seguir en caso de un sismo? Bueno, cuando estamos nosotros en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, tenemos ya elaborado todo un programa dirigido a cómo hacer que tanto los trabajadores como la población de pacientes puedan salvaguardar su vida acudiendo a las áreas que ya están prediseñadas, que son las zonas donde tenemos que reunirnos todos. Y lo que se ha mencionado es muy claro, es decir, evacuar de una manera progresiva, de una manera ordenada, sin desesperarse, pero tampoco sin ser demasiado lento, ¿no? Hay algunas medidas que ya están tomadas, hay que siempre respetar las normas y sobre todo aprenderse bien el protocolo, que es algo que se hace a través de la manera reiterada y los ensayos que se vienen haciendo de manera rutinaria en mi institución. Claro, ¿no? Como decían, En el sin Hospital prisa, de Mayo, pero sin ¿no? pausa, ¿no, doctor? Sí, también en el Hospital de Mayo tenemos protocolos ya estandarizados, perfectamente conocidos, zonas de seguridad que están alejadas de elementos que pueden potencialmente hacer daño, pero también tenemos que estar viendo a los pacientes, sobre todo de cuidados críticos. Entonces hay que saber la manera de poderlos evacuar de manera adecuada
y de evitar en lo posible que se maximicen las lesiones. Así es, ¿no? Sí, tenemos Cayetano. algo también es igual. Tenemos todas las salidas ya predeterminadas para cada sector y lo único que sí tenemos en contra, los colegas también, con el 2 de mayo, que los hospitales son viejitos. Muchos de los hospitales están pues ya con bastante señalización porque ciertas zonas pueden ser más peligrosas que otras, pero constantemente con estos ensayos que hacemos sabemos cómo derivar a cada uno por cada puerta y salir rápidamente. ¿Y qué hacer, por ejemplo, si ocurre un temblor o un terremoto y están en plena cirugía? Si están en cirugía, la idea es ahí pues mantener la calma. A ver, esa zona se va a quedar con luz porque no se va a ir la luz. Ajá. Y ahí los colegas ya tendrán su protocolo de cómo manejar la parte quirúrgica. Me imagino que está pues obviamente, el paciente está ahí, mantener la calma, mantener las funciones vitales y estar chequeando que pase el temblor un rato. No, Pues no sale corriendo nadie, ¿eh? Claro. Doctores, ¿ustedes qué dicen? Bueno, en el tema quirúrgico lo que usualmente está estandarizado y ya protocolizado también es primero proteger al paciente que se está interviniendo. En segundo lugar, si el movimiento continúa de manera muy fuerte, pues quitarle las trabas a la mesa quirúrgica y ponerla en un costado, pegarla a la pared, ¿no? Proteger al paciente y en medida de lo posible, pues favorecer también la evacuación del personal, ¿no? De que está dentro de sala de operaciones, pero siempre protegiendo al paciente que está siendo intervenido. Perfecto, muy bien. ¿Tenemos alguna consulta más sobre nuestro tema del día o nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más aquí en Junta Médica. Estábamos hablando, ¿no?, de qué debemos hacer ante un sismo, ¿no? Y ha ocurrido otro temblor, ¿no?, a las 9:41 de la mañana, de magnitud 4.9 en Pucallpa, ¿no? Continúan todavía entonces las réplicas, ¿no?, de ese terremoto que hubo el día domingo por la madrugada. A ver, tenemos más consultas, doctores. Rosa Buleje llamó desde San Martín de Porres. Hace 10 años sufrí de TBC, pero todo estuvo controlado con tratamiento. ¿Me puede volver a dar esta enfermedad? Bueno, es una pregunta interesante. Si a una persona le ha dado tuberculosis en algún momento de su vida y se cura con el tratamiento, pues le puede volver a dar la enfermedad por una reinfección. Es decir, el hecho de hacer tuberculosis no te da inmunidad o defensas para que no te vuelva a dar. Si vuelve a estar en contacto con gente enferma, tosedora o en un ambiente donde hay personas infectadas, la enfermedad regresa. Entonces es muy importante una alimentación sana, una ventilación adecuada, evitar lugares muy hacinados y hacerse sus evaluaciones periódicas. Pero queda claro de que la enfermedad puede regresar las veces en la cual uno esté expuesto y tenga defensas bajas. Entonces, sobre todo las personas que viajan en combi, en buses que paran cerrados todo el día. Ahora con el invierno. Eso es muy importante, perdón, le agradezco la acotación. El pensamiento de muchos peruanos es cuando viaje en un combi o cúster cierro las ventanas porque hace afuera mucho frío. No saben que si el pasajero del último asiento está con gripe y comienza a estornudar, va a contaminar a toda la cabina de pasajeros. Lo más recomendable es abrir aunque sea un poquito y que siempre esté ventilado el ambiente para evitar de esa manera infecciones. Una de las cosas que es importante siempre recordar es que la tuberculosis es una enfermedad de pobreza. Entonces, generalmente la gente pobre se alimenta mal, come mal, no se cuida de manera eficiente. Entonces, una vez que se le ha hecho el diagnóstico de la enfermedad, se le ha dado el tratamiento, ¿qué es lo primero que sucede? La persona retorna al entorno donde se infectó y donde se enfermó. Entonces, la posibilidad de volver a infectarse, a desarrollar enfermedad, está latente. Entonces, mientras no cambiemos todo, por eso anteriormente hablaba de un término que son las determinantes de la salud, mientras no cambiemos el entorno, muchas veces vamos a estar jugando así. Enferma, se trata y regresa nuevamente donde se va a enfermar. Se le vuelve a tratar y después tenemos enfermedades multidrogoresistentes, ¿no? Y eso generado justamente por ello, por la pobreza. Tenemos que también enfocarnos que las enfermedades muchas veces, no, la gran mayoría de las enfermedades son producto de ello, producto de la pobreza y una mala distribución de la riqueza y de todos los conceptos. La mala higiene. Y si me permite, dos cositas importantes. Por favor, si eres un paciente VIH positivo,
no abandones tu tratamiento. Tenemos muchos pacientes en mi hospital con diagnóstico de HIV que abandonan el tratamiento y la enfermedad que más les ataca es la tuberculosis. Y otros pacientes que tienen mucho riesgo de hacer tuberculosis son los diabéticos, los que no se controlan. Así que es muy importante, si eres diabético, mantener siempre tus controles de glucosa y tus medicamentos de manera adecuada. Sí, Carlos desde San Juan de Lurigancho nos dice, hace 7 años fumaba, actualmente tengo la saliva tan espesa que no me permite hablar y debo estar escupiendo a cada rato. ¿Esto podría ser un síntoma de EPOC? Bueno, podría ser. No es que sea EPOC. Recuerden que el EPOC no lo da una molestia o síntoma, es un conjunto de síntomas. Habría que ver primero en el señor Carlos cuánto fumaba y por cuánto tiempo lo hizo. Esto es muy importante. Si yo fumo un cigarrito, como decimos previamente, a las 500 o una vez al mes o una vez a la semana, el riesgo de EPOC es mínimo, por no decir cero. Aquí estamos hablando de personas que fuman 10 a 20 cigarrillos diarios por más de por lo menos 10 años. Parece mucho, pero tenemos pacientes que fuman 3 a 4 cajetillas diarias. Estamos hablando 60 cigarrillos al día. Y esos fumadores sociales, doctores, que si bien durante la semana no fuman, pero se van a una fiesta y fuman 1 o 2 cajetillas. Mira, nosotros tenemos en el tema oncológico y en el tema de nuestra lucha contra el tabaco una norma. Un cigarrillo es demasiado. Un cigarrillo es demasiado. Por lo tanto, el postulado que tenemos a nivel mundial es erradicar de la faz de la tierra el mal hábito del consumo de cigarrillo. ¿Por qué? Porque van a aparecer múltiples enfermedades y ojo lo que decía antes, el tabaco está allí, pero además juega un rol importante la genética de la persona, juega un rol muy importante el entorno, juega un rol importante también los cofactores, que si en ausencia del tabaco se produciría ello, no es tan frecuente como lo hace cuando está presente el tabaco. Por eso basta con un cigarrillo y ya nosotros consideramos que esto es algo que debemos combatir. ¿De acuerdo? Sí, y algo muy importante, si eres una persona que consume cigarro, muchas veces la voluntad no es suficiente. Si necesitas un apoyo profesional, no solamente es buscar al neumólogo o al médico, también acude al psicólogo o al psiquiatra, que también puede manejar tu problema. Y hay medicación para manejar la ansiedad y la abstinencia producto de dejar el fumar de un momento a otro, por decirlo así. Es tener convicción de tratar de hacer lo posible para vivir más. Sí. A ver, tenemos ahora, también otra cosa interesante que cuando el paciente te dice, soy bebedor social o fumador social, la siguiente pregunta es, ¿qué tan social eres? Claro. Yo tenía un paciente bebedor social y tomaba 4 veces por semana. Realmente es demasiado social. Claro, ahí justo dice, ¿no? Siempre se van los dos amigos juntos, el alcohol y el tabaco. Así es. Los dos siempre están allí en la colada. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta. Y en cuanto al tema de cesación, debemos recordar de que para la cesación del tabaco juega un rol importantísimo, primero, la decisión de la persona. Porque aquel que dice, no, yo puedo dejar el cigarrillo cuando yo quiera, porque no soy dependiente. Pero eso, hoy día no, mañana y así pasado, y etcétera. Entonces, eso, primero, la decisión de la persona. Segundo, la cesación del consumo de tabaco tiene fases. Una fase de tipo apoyo psicológico, y cuando no se puede revertir la adicción con el apoyo psicológico, recién pasamos al apoyo farmacológico. Entonces, son 2 momentos que se tienen que tener siempre en cuenta para apoyar a la persona a abandonar este mal hábito. Claro, ¿no? Y justo hablamos también del alcohol. El día viernes vamos a hablar del alcoholismo aquí en la Junta Médica, que es el viernes de la salud mental. Rápidamente, más consultas. Ana María González, ¿el EPOC tiene alguna relación con la enfermedad pulmonar intersticial? Bueno, resulta que, como les comenté al inicio, EPOC envuelve varias formas clínicas y varias manifestaciones radiológicas y tomográficas. Existen algunos pacientes con EPOC que cursan también con fibrosis pulmonar. Les llamamos la enfermedad pulmonar mixta o fibroenfisematosa. Es poco frecuente, pero se ha visto sobre todo en personas que tienen el EPOC por el humo de la biomasa, más que en los pacientes que consumen cigarrillo. Pero algo más, los que consumen cigarrillo no solamente tienen riesgo a hacer EPOC y cáncer desde el punto de vista pulmonar, también se ha visto que pueden provocar fibrosis pulmonar. Hay una enfermedad que se llama la neumonía intersticial descamativa, que es rara, pero que también se asocia al consumo de cigarrillos
y una enfermedad también más rara que se llama histiocitosis X, que se asocia al consumo de cigarrillos. Entonces, el consumo de cigarro te da mucho más espectro de daño que el Cineplepoc, ¿no? A ver, tenemos aquí otra consulta, antes que me la cambien, por favor. Dianira dice, ¿los químicos que contienen los productos que utilizan en las peluquerías afectan a los pulmones? Bueno, no sé si, doctor. Bueno, en primer lugar, todo aquello que se inhale y que tenga componentes tóxicos, pues va a afectar al pulmón a través de una respuesta que puede ser inflamatoria, y esa respuesta inflamatoria va a llevar al desarrollo ulterior de proceso de fibrosis. Pero además es bueno recordar aquí de que cada vez se está desarrollando un nuevo concepto en la medicina, y es la toxicología cosmética. Entonces están investigando, se han encontrado muchos componentes que están en los cosméticos, los talatos, los bisfenoles, que afectan también, y se ha visto que muchos de ellos tienen un efecto que se conoce con el nombre de, son disruptores hormonales, producen toda una alteración del ambiente hormonal, sobre todo en la mujer. Entonces, mucho cuidado cuando utilicen cosméticos, cuando utilicen este tipo de químicos también, que puede ser uno inhalados y el otro aplicados en la piel, porque pueden generar algunos cambios, y que ya se ha visto que el consumo masivo y continuo puede llevar al desarrollo de alguna forma de cáncer. Y también tenemos otro producto que es muy común, el arsénico, por ejemplo. El arsénico sí está asociado a cáncer de pulmón, cáncer de riñón, cáncer de vejiga. Entonces también es otro producto que cumple sus efectos por inhalación, por digestión también. A ver, rápido que nos gana el tiempo. Gerson dice, tengo 24 años y desde niño he tenido asma, no fumo y en mi familia tampoco fuman. Sin embargo, me agito mucho al subir escaleras y esto se ha vuelto constante durante el día. ¿Cómo puedo mejorar? Bueno, estimado Gerson, lo que le recomendaría es una evaluación neumológica, definitivamente, para ver qué primero medicamento está usted utilizando, si son los inhaladores correctos. Y con una evaluación clínica, una espirometría y una radiografía podemos saber qué cosa más tiene usted que no me está permitiendo controlar el asma. Le comento, en muchos pacientes con asma la medicación puede ser muy buena, pero si vives en un ambiente donde hay alfombras, peluches, almohadas que tengan más de un año de antigüedad, tu perro o tu gato sube a tu cama a dormir contigo, pues te voy a dar la mejor medicación del mundo y vas a seguir con asma. Entonces, las cuestiones no farmacológicas cobran aquí importancia importante. Y si me permite, dos cositas antes de cerrar el bloque, el tratamiento del EPOC, porque sé que ahorita muchos pacientes con EPOC deben estar asustados. Tengo EPOC, ¿ahora qué hago? Bueno, lo primero, dejar de fumar, vacunarme, alimentarme bien, no abusar de las harinas. Las harinas pueden originar aumento de las agitaciones. Una evaluación neumológica. Y hay inhaladores que ya están probados, son los broncodilatadores de acción prolongada, que tienen indicaciones precisas y mejoran mucho la calidad de vida. Uno puede llevar una calidad de vida muy aceptable, pero tiene que hacer sus evaluaciones periódicas por el neumólogo. Vamos con la última ya, Leslie. La última pregunta, ya la tenemos en pantalla. Ahí está. Ahí está. Del Facebook dice Kleider, Jaime, ¿a qué se debe que cuando respiro tengo una sensación de que se respira humo? No soy fumador activo ni pasivo. Antes estaba expuesto en donde se cocinaba con leña y ahora tampoco estoy expuesto a gases tóxicos. Bueno, algo muy interesante. ¿No? Bueno, el señor Kleider habla de que cada vez que respira siente como que respira humo. Bueno, habría que ver si es que, exacto, ¿dónde está viviendo? Yo puedo estar viviendo... Bancay. Exacto. Eso iba a decir yo, la avenida Bancay. La avenida Bancay, la avenida Grau y todas estas zonas en donde hay mucha polución ambiental y la combustión del parque automotor. En otras latitudes ya se considera viejo a un carro que tiene más de 10 años. Aquí todavía siguen vendiendo carros de 40 años y la gente los sigue comprando y todo esto genera mucha contaminación. Bueno, mi recomendación, señor Kleider, sería una evaluación no solamente con el neumólogo, también sería con el otorrino, para ver si por ahí no hay algún problema a nivel nasal o nasofaringio que me esté explicando esta sensación. Pero algo que quede claro, el humo de cigarro no se acumula en el pulmón. ¿Ya? Se elimina, así que es poco probable que sea la causa de su molestia. Muy bien, nos vamos, doctor Manrique, ¿alguna recomendación final? Bueno, básicamente hacerles reiterado el mensaje. No se olviden, este 31 de mayo es el Día Mundial sin humo de tabaco y existen ya algunas recomendaciones para poder pues, erradicar este mal hábito. Y hay que seguirlas, hay que ser también militantes, hay que evitar que en la familia, en la casa, fume el papá, la mamá para los niños, para los menores de edad.
alejarse de los fumadores porque nos están poniendo en riesgo también nuestra salud, y que son algunas de las recomendaciones que debemos tener. Debemos tener un aire limpio, debemos desarrollar ambientes saludables. Eso está bien complicado, doctora, tener un aire limpio aquí en el Perú. Pero la intención está allí y tenemos que generarlo, tenemos que buscar ese ideal, por lo menos, de encontrar ambientes saludables, universidades saludables, SED saludables, ¿no? Colegios saludables, municipalidades que desarrollen este tipo de acción. Muy bien. Doctor Casanova, su recomendación final. Bueno, agradecer primero darnos este espacio para poder conocer sobre esta enfermedad. Y importante, como dice mi colega, es llevar una vida sana, una alimentación sana, los cuidados necesarios. Y si tienen algún tipo de duda, pues tratar de contactarse con médicos especialistas. Y si a lo mejor están lejos del país, agarren su internet, el portal de la Sociedad Peruana de Neumología, contáctenos y cualquier duda será resuelta con mucho placer. Perfecto. Listo. Un día bastante productivo. Por favor, no al tabaco. Es el mensaje claro del día de hoy. Cualquier enfermedad respiratoria o molestias para respirar, acudir al neumólogo y a los colegas que están esperándolo en todos los hospitales del país. Y para los que nos preguntaban quién era el cómico del que usted hablaba, doctor, Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito. Muy bien. Mañana, más Junta Médica para todos ustedes. Que tengan un bonito día. Chao, chao. Chao, chao.